Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta a John Ackerman, Virgilio Caballero, Miguel Ángel Granados Chapa y Ricardo Rocha en Encuentro. Buenas noches, bienvenido a Encuentro. Aquí estamos con usted, don Miguel Ángel Granados Chapa. Yo, buenas noches. Buenas noches, Virgilio Caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Ricardo Rocha. Buenas noches a todos. Y un servidor, John Ackerman, con muchísimo gusto con usted otra vez esta noche, con una agenda de debate, discusión sobre los temas más importantes de la agenda nacional. Vamos a iniciar a hablar sobre esta coyuntura electoral que ya se va calentando desde mucho antes de 2012 y desde mucho antes también otra elección que es el de Michoacán. Tenemos una coyuntura interesante, que ya hay unos destapes anticipados. Ya el secretario de Hacienda recibe una carta de respaldo de un centenar de panistas. Él mismo también aprovechando un informe de su viaje a Francia, dice que sí tiene aspiraciones para la presidencia. El mismo Alonso Lujambio y otros ya empiezan a responder, entonces es una coyuntura importante. Y simultáneamente, con respecto a las elecciones en Michoacán, ya tuvimos una reunión, se hizo una reunión entre los presidentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD, en que parece que ya se está avanzando una negociación para una posibilidad de una candidatura única en Michoacán, que también nos hace pensar mucho sobre la salud y lo que está ocurriendo en nuestra democracia hoy en México. Ricardo, ¿cuál es tu opinión al respecto de estos destapes? Mira, se me ocurrió ahora, en función de lo que decías, hacer un brevísimo homenaje a ese gran cronista deportivo que fue don Jorge Sonia Alarcón, que fue la voz institucional del Hipódromo de las Américas y que dejó una frase para la posteridad, ¿no? Cada vez que se venía la largada de los cuacos, ¿no? ¡Arranca! Y lo decía de una manera peculiarísima, con mucho sabor, mucho estilo, ¿no? Sí, arranca. Creo que ninguno de nosotros fuimos muy apostadores jamás, no, pero trascendió el hipódromo, ¿no? Esa frase, Sí. arrancan. Entonces lo cierto es que ahora yo creo que el destape de Cordero, ya con estas firmas, etcétera, con un compromiso explícito de muchos gobernadores, muchos pues 4 o 5, los que sean, y luego algunos exfuncionarios y funcionarios del panismo, de legisladores y exlegisladores, algunos otros oportunistas ahí de medio pelo, etcétera, que se van nomás a ahora sí que una versión blanquiazul de aquella cargada inventada por el priismo. Ahora ya los panistas están aprendiendo, ¿no? Sí, desde el poder a hacer todas estas cosas. Yo creo que sí, más que una anécdota, y sin exagerar de que sea un hito o algún suceso histórico, sí está marcando un momento importante en el que ya por lo menos en un partido hay uno de los precandidatos que acepta abiertamente sus aspiraciones, reconoce sus aspiraciones, acepta este apoyo, que ya es muy serio, pues es en una carta, ¿verdad?, de todos estos panistas, lo cual pues implica también un cuestionamiento porque dice, sí, yo acepto, pero tengo responsabilidades todavía que cumplir. Entonces ya por eso ya le respingaron a algunos otros panistas lo que dijo doña Josefina, ¿no? Que tenía que ser parejo el asunto, o sea, así es. Que es como una versión del dicho aquel norteño de no se vale mamar y dar de topes, es lo único que no se vale, o estás o no estás, ¿no? O sigues desde una posición muy importante, y pues, de alguna manera trabajando, ni modo que el presidente Calderón y él mismo no supiera de esto, dice, ay, que estoy gratamente sorprendido, ¿no? Es como los dichos de las mises cuando ganan, ¿verdad? Ay, nunca lo hubiera creído, pero estoy muy contenta, ¿no? Pero me he paseado en la pasarela todo el tiempo. Virgilio, Yo creo que la tiene dura el PAN, la tiene difícil, porque desde hace rato que se ha señalado que no tienen personajes de primera magnitud para una competencia electoral por la presidencia de la República. No los hay. Por eso mismo abundan los precandidatos del PAN. Presumieron que había 10 incluso y se demostraron 10 juntos
para decir todos nosotros estamos aquí, y tal cantidad demuestra que somos muy importantes. Yo creo que la dificultad es que realmente logren construir a alguien con el aliento y las características fundamentales que tienen que ver con el comportamiento político y con el cumplimiento de sus funciones, las actuales. Porque con Cordero, que hace como que le sorprende, ya se andan paseando también Lujambio y Lozano desde hace rato, y también Ferrari. De manera que están en la búsqueda de un candidato que no encuentran. Así es. Va a ser muy difícil que lo encuentren. Y va a ser más difícil porque el PAN va solo. Lo más probable es que vaya solo, a reserva de que analicemos ahorita lo de Michoacán, Claro. Y para no revolver. Miguel Ángel, En el año 74, más o menos recién designado secretario de Hacienda José López Portillo, que llegó tarde al gabinete de Echeverría, en una reunión privada reflexionaba sobre la delicadeza de las funciones del secretario de Hacienda, de cuyas decisiones, a pesar de que dependa del presidente de la República, se desprenden consecuencias que pueden ser muy graves. Y dijo López Portillo, yo creo que debería estar prohibido que el secretario de Hacienda aspirara a la presidencia de la República. En ese momento se dio cuenta del alcance que tenían sus palabras y dijo, bueno, después de esta, para que no lo afectara esa prohibición, que es imposible constitucionalmente, pero que tiene sensatez política. Por eso es un acto insensato el que se haya resuelto que el candidato del PAN, porque eso es lo que significa la Carta de los Panistas. La Carta de los Panistas es un modo de reflejar una decisión del presidente Calderón. Es una insensatez que sea Ernesto Cordero el candidato del PAN o que se pretenda que lo sea. Y es una insensatez doble que ocurra ahora. Pero a ver, ¿por qué? Porque, desde dos perspectivas. Cordero acaba de lanzar la candidatura del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, a la dirección gerencia del Fondo Monetario Internacional. Y a pesar de que los candidatos pueden hacer su propia campaña, son candidatos nacionales, son candidatos de un país. El propio Ernesto Cordero firmó la postulación de Carstens. El proceso electoral en el Fondo Monetario Internacional ocurrirá en junio, del 10 al 30 de junio. El 10 se cierra el registro de candidatos y el 30 se toma la decisión. Un postulante, un promotor responsable de una candidatura, tiene que ocuparse de esa candidatura. No es válido, sería muy imprudente, sería grosero respecto de Carstens haberlo empujado con todo el esfuerzo que eso significa, haberlo empujado a que participe en la lucha y luego abandonarlo. Y eso es lo que en la práctica anuncia que va a hacer el secretario Cordero. Luego, el secretario Cordero tiene en este momento una doble situación. Cuando respondió el jueves en la tarde, desde Palacio Nacional, desde su oficina de secretario, a la postulación que de hecho hicieron los gobernadores y otros militantes del PAN, dijo, tengo aspiraciones, pero tengo una tarea. De esa manera enunció la situación ambigua, dual, en la que se ha colocado. Es al mismo tiempo aspirante, precandidato y secretario de Hacienda. Y no se puede, como tú dices, mamar y dar tope o repicar y andar en la procesión. Y vamos a recordar un hecho histórico. Ustedes recuerdan que en 2005 Felipe Calderón era secretario de la energía. Fue a una comida invitado por el gobernador de Jalisco en ese momento. ¿También de sorpresa? En que de repente lo destaparon.
¿no? Una comunidad, no sé si similar a los que firmaron la carta esta vez de Cordero. No, aquella vez fue un fiestón. Un fiestón, pero era un centenar de panistas, destaparon Calderón, él acepta de la misma forma, aunque esto sí era tiempo libre de fin de semana. Lo grave aquí de Cordero es que también es utilizando recursos públicos en violación del artículo 134 constitucional que prohíbe la utilización de recursos públicos para promover candidaturas, hacer propaganda. Entonces, en ese caso de Calderón era menos grave la violación de la ley y las responsabilidades, pero ¿qué ocurre? Vicente Fox le pide su renuncia a Felipe Calderón. No se la pidió, lo puso en situación, bueno, lo regañó, lo arrinconó. Lo regañó y ahí públicamente. quizás era un asunto de que no era el candidato de Fox, etcétera, pero en ese momento hasta Fox le da un ejemplo de claridad sobre este tema. Le dice a Calderón, mira, ¿vas a ser precandidato o vas a seguir cumpliendo con tus funciones? Y aquí pues tenemos un desorden total en el gabinete, Calderón hasta fomentando estas aspiraciones de muchos de sus secretarios, que crea una situación de mucho desaseo y una politización de la política pública y la agenda internacional que señala Miguel Ángel, muy grave para el país, ¿no? ¿Qué piensas, Ricardo? No, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estaba pensando nada más es que si sigues por esta línea de las leyes electorales y su violación, te van a decir como salieron algunos panegiristas de García Luna a decir que bueno, pues que esas leyes son, hombre, obsoletas y es que la se hicieron con Constitución otro nada propósito. más. Sí. La Constitución, no pasa nada, una violacioncita más no va a ocurrir. Sí, yo creo que todos estos cuestionamientos son muy válidos desde el punto de vista legal, ético y político, pero yo insistiría en que de cualquier manera ya marca un arranque, una salida de cualquier modo en el 2012 a la competencia. En los partidos de enfrente estarán ya pensando qué harán, si adelantan también sus tiempos o no. Me parece pues que es el inicio de la contienda. Ahora hay una interrogante muy interesante aquí. ¿Es realmente el candidato de Calderón o no? Vamos a ver. Muchas gracias. Ahorita continuamos la conversación después de los anuncios.